¿Alguna vez te has sentido invisible, como si el mundo hubiera decidido que tú no tienes lugar? Álvaro nació en Guadalajara, México. Desde su primer llanto, sus ojos no respondían a la luz. Ciego de nacimiento, creció rodeado de dudas y miradas de lástima. Su madre, soltera y de origen humilde, hizo lo imposible por criarlo con dignidad, pero la sociedad parecía decidida a decir que él no llegaría a hacer nada. En la escuela, los compañeros lo evitaban. Algunos se burlaban. Los maestros, aunque amables, dudaban de que pudiera seguir el ritmo. Pero Álvaro era distinto. Su mundo estaba hecho de sonidos. Cada ruido tenía color, cada voz un tono, y por encima de todo, algo brillaba dentro de él: la música. Desde pequeño, tarareaba melodías que nadie le había enseñado. Usaba ollas como tambores, latas como instrumentos de percusión. Un día, a los 7 años, escuchó una guitarra por primera vez. Aquellos acordes parecían hablar con su alma. Su madre ahorró durante meses hasta conseguirle una guitarra usada. Cuando se la entregó, los ojos de Álvaro brillaron, aunque no podían ver. Desde entonces, tocaba todos los días. Aprendió a sentir las cuerdas, a escuchar las notas y, con el tiempo, a componer. La música se convirtió en su mejor amiga, su forma de hablar con el mundo. Pero el mundo aún no quería escucharlo. A los 12 años, intentó participar en una presentación escolar. Se inscribió en el Festival de Talentos, pero cuando los organizadores vieron que era ciego, inventaron excusas. «Es mejor que no participes. Podría ser peligroso en el escenario», le dijeron. Álvaro regresó a casa con el corazón roto, pero no lloró. Tomó su guitarra y, en su cuarto oscuro, compuso una canción que hablaba de ser visto desde dentro, de tener valor sin necesidad de aplausos. Su madre lo escuchó tocar y lloró. Sabía que su hijo era especial, pero también sabía lo cruel que podía ser el mundo con los diferentes. En el barrio había un taller comunitario de música dirigido por Lucía, una joven profesora que creía en el poder del arte. Un vecino le habló del niño ciego que tocaba como nadie. Intrigada, fue a visitarlo. Al escucharlo tocar, Lucía quedó en silencio. Cuando terminó, le dijo: «No eres solo un talento, eres un milagro». Desde ese día, Lucía se convirtió en su mentora. Lo llevó al taller, le enseñó técnica, pero también le dio algo más importante: valentía. Por primera vez, Álvaro estaba en un lugar donde no necesitaba esconderse. Pero el prejuicio no desapareció. En una presentación pública, algunos cuchicheaban: «¡Qué desperdicio! Ni siquiera puede ver al público». Álvaro escuchó y se quedó paralizado. Pero Lucía se acercó, le tomó la mano y susurró: «No necesitas ver al público. Haces que el público vea con el corazón». Esa noche, Álvaro cantó como nunca. La plaza quedó en silencio. Cuando terminó, muchos lloraban. La oscuridad que llevaba dentro iluminaba a los demás. Y ahí, en ese momento, entendió: su ceguera no era el final, era el comienzo de algo extraordinario. Álvaro seguía su rutina entre el taller de música y la escuela, donde aún enfrentaba miradas extrañas y comentarios crueles. Aunque su madre y Lucía lo apoyaban, había días en que el peso del rechazo era demasiado. Una tarde, después de escuchar a algunos compañeros reírse de su bastón y decir que fingía tocar bien, Álvaro se encerró en su cuarto y no quiso salir. «Mamá, tal vez tienen razón. Tal vez me estoy engañando», dijo con la voz quebrada. Ella lo abrazó fuerte, limpiando sus lágrimas. «Hijo, no necesitas su aprobación. Solo debes recordar quién eres y lo que sientes cuando cantas». Lucía, preocupada, llevó una grabadora pequeña a casa de Álvaro.
Le pidió que grabara una de sus canciones. Dudó, pero accedió. Al terminar, Lucía envió la grabación a un pequeño concurso musical regional que premiaba talentos anónimos. Sin decirle nada a Álvaro, esperó la respuesta. Y semanas después llegó la noticia. Álvaro era finalista. Cuando se lo contó, no lo podía creer. Pero, ¿cómo? Ni siquiera salí de casa. Tu voz sí salió, respondió Lucía con una sonrisa, y encontró su camino. El evento sería en vivo. Álvaro sintió miedo. Miedo de tropezar en el escenario. Miedo de olvidar la letra. Miedo de no estar a la altura. ¿Y si se ríen de mí? ¿Y si lloran contigo? Esas palabras de Lucía fueron un soplo de valor. La noche de la presentación subió al escenario con la cabeza en alto. El teatro estaba lleno. Sintió cada paso, guiado por un asistente. Se sentó, afinó su guitarra, respiró profundo y comenzó a cantar. Era una canción sobre su infancia, sobre la invisibilidad, pero también sobre la esperanza. Cada estrofa era un pedazo de su vida. El público, al principio inquieto, se fue calmando, rindiéndose ante la verdad de esa voz. Al terminar, escuchó el sonido más hermoso que podía imaginar, un silencio total, seguido de una ovación de pie. No ganó el primer lugar, pero ganó algo más grande: respeto, reconocimiento y, sobre todo, fe renovada. Esa noche le dijo a su madre: «Siempre pensé que mi ceguera era mi límite. Hoy entendí que es mi llamado». ¿Alguna vez quisiste rendirte incluso cuando todo parecía ir bien? Después del concurso, Álvaro comenzó a ganar notoriedad. Llegaban invitaciones para cantar en eventos locales. En cada presentación, más personas se acercaban a escuchar no solo su música, sino su historia. Pero cuanto más brillaba, más fuerte era la sombra de quienes no soportaban verlo triunfar. Una emisora local organizó un programa con jóvenes talentos. Lucía inscribió a Álvaro. Era una gran oportunidad. Pero al saber que era ciego, los productores dudaron. Canta bien, pero podría parecer raro. ¿Cómo lo mostramos en cámara si ni siquiera puede mirar al público? Lucía respondió indignada. No necesita ver con los ojos. Él ve con el alma, y eso lo siente el público. Después de insistir, lo aceptaron. Aquella noche dio un espectáculo que emocionó a toda la región. Los teléfonos de la radio no paraban de sonar, gente llorando, contando cómo se habían conmovido. Días después, fue invitado a cantar en el mayor festival de la ciudad. Muchos artistas conocidos estarían presentes. Álvaro sentía la presión. Lucía lo animaba. Si estás nervioso, respira y canta para tu alma. Siempre canto con los ojos cerrados, Lucía, bromeó. Esa noche cantó como nunca. La canción hablaba de dolor, pero también de lucha. Hablaba de invisibilidad, pero también de fe. Cuando terminó, la multitud estalló en aplausos. Una señora llorando se acercó. «Mi nieto también es ciego. Me hiciste creer que él también puede». Esa noche, Álvaro comprendió. Su música no era solo un talento. Era una voz para los que... Con su fama creciendo, Álvaro comenzó a recibir propuestas de empresarios. Uno, llamado Salgado, prometía éxito nacional, pero quería controlar su agenda, su imagen, sus canciones. Incluso pidió que se alejara de Lucía. «Ella te estanca», dijo. Álvaro dudó, pero pronto entendió que estaba perdiendo su esencia. Rompió el contrato, volvió al taller, organizó un concierto gratuito en el parque donde comenzó. Fue un éxito. Esa noche dijo al micrófono: «No quiero fama, quiero verdad. Y mi verdad es esta: la música me salvó. Ahora quiero que salve a otros». Comprendió que su misión no era cantar para agradar, sino para transformar.
¿Alguna vez sentiste que el mundo entero te estaba escuchando? Decidió organizar un gran concierto en la Plaza Central, pero una tormenta destruyó el escenario días antes. Muchos sugirieron cancelar. Álvaro estuvo a punto de rendirse. Tal vez soñé demasiado alto. Lucía lo animó. Cuando todo sale mal, es porque algo muy bueno está por suceder. La comunidad se unió. Reconstruyeron todo en 2 días. El día del evento, el cielo estaba claro. Álvaro cantó una canción nueva. La plaza quedó en silencio y luego en lágrimas y aplausos. Comprendió que el verdadero escenario no es el más alto, sino aquel donde el alma habla más fuerte que el prejuicio. Después del show, Álvaro se sintió vacío. No era tristeza, era agotamiento. Lucía le aconsejó que se retirara un tiempo. Se fue a una aldea en las montañas. Allí conoció a don Ezequiel, un anciano ciego que tocaba guitarra en la plaza. Tocaban juntos, hablaban poco, pero profundo. Cuando uno canta con dolor, el dolor no desaparece, pero cambia de forma, dijo Ezequiel. Se vuelve oración. Álvaro volvió renovado. Escribió una canción suave, como una oración, un eco en la oscuridad, pero también un susurro de esperanza. ¿Alguna vez sentiste que necesitabas dejar algo al mundo? Después de regresar del pueblo, Álvaro estaba transformado. Su mirada, aunque todavía invisible para el mundo, ahora llevaba un brillo que nacía del alma. Sentía que su misión iba más allá de los escenarios. Era hora de dejar un legado. Lucía notó el cambio. Durante un café, él dijo con firmeza, «Quiero grabar un álbum, pero no uno cualquiera. Quiero que cada canción cuente una historia, que cada verso hable con quien sufre en silencio». Ella sonrió con los ojos llenos de lágrimas. «Entonces, hagámoslo juntos». Volvieron al taller donde todo comenzó. Usaron equipos sencillos, contaron con amigos músicos. No había lujo, pero había verdad. Álvaro escribió cada canción con el corazón. Letras sobre dolor, pero también sobre superación. Una de ellas se llamaba Luz que no se ve y hablaba de ver con el corazón. Durante las grabaciones, Álvaro invitó a personas con discapacidades. Un joven pianista sordo que sentía la vibración de las notas. Una cantante en silla de ruedas cuya voz emocionaba. El proyecto se volvió más que un álbum. Se volvió un movimiento. Cuando el disco estuvo listo, lo lanzaron por internet, sin grandes productoras, solo con verdad. Y la respuesta fue asombrosa. En pocos días, la música se difundió por redes sociales. Personas compartían, comentaban, grababan videos llorando al escuchar. Un mensaje decía, «Soy madre de una niña ciega. Álvaro me dio fuerzas para nunca dejar de creer en ella». Otro decía, «Pensaba quitarme la vida. Escuché Luz que no se ve y lloré por horas. Decidí seguir adelante». Álvaro no buscaba fama, pero se estaba convirtiendo en referente. Fue invitado a programas de radio, entrevistas, pero siempre dejaba claro, «No soy un héroe, solo soy un hombre con una historia que canta para sanar». En un evento para jóvenes, lo llamaron al escenario como invitado sorpresa. Al terminar su presentación, cientos de adolescentes se pusieron de pie y comenzaron a cantar el estribillo de una de sus canciones. Lloró, no de tristeza, sino de gratitud. «Dios, que nunca me dejen olvidar de dónde vengo», susurró al micrófono. Esa noche escribió en su diario, «Hoy entendí que mis canciones no son para mí, son semillas, y cada persona que escucha es un terreno fértil donde puede florecer la esperanza». Con el álbum ganando visibilidad y los mensajes de gratitud multiplicándose, Álvaro comenzó a sentir una inquietud distinta.
Sabía que lo que Dios había hecho en su vida no era para quedarse guardado en redes o escenarios. Era momento de salir y encontrar los rostros detrás de las voces que lo escuchaban. Lucía, quiero visitar escuelas, hospitales, cárceles. Quiero llevar mi historia a quienes más necesitan saber que es posible vencer. Lucía, como siempre, apoyó sin dudar. Si estás escuchando esa voz dentro de ti, no la ignores. Vamos a organizarlo. Comenzaron con una escuela para niños con discapacidad visual. Álvaro entró en el aula cantando suavemente. Los niños reían, se emocionaban y algunos lloraban. Una niña de unos 7 años tomó su mano y dijo, «Cuando sea grande, quiero cantar como tú», aunque no vea a nadie. Eso tocó profundamente a Álvaro. Empezó a preparar pequeñas charlas musicales, donde hablaba de superación, fe y coraje. Cada lugar que visitaba dejaba un rastro de esperanza. En los hospitales se sentaba junto a las camas y cantaba bajito, como una oración. En uno de ellos conoció a un adolescente con cáncer terminal que pidió grabar su canción favorita de Álvaro para que la pusieran en su funeral. «No tengo miedo a la muerte. Solo quería que supieran que fui feliz escuchando tu voz», dijo él. Esas experiencias cambiaron a Álvaro. Comenzó a vivir con más ligereza, con más urgencia, pero también con más fe. Su agenda no se llenaba de compromisos comerciales, sino de visitas a lugares donde la fama normalmente no llega. Un día, en un centro juvenil de detención, un joven de voz ronca preguntó, «¿Por qué pierdes el tiempo con nosotros?». Álvaro respondió, «Porque nadie es tan invisible que Dios no pueda verlo. Yo fui despreciado, humillado, pero el amor me encontró y quiero que ustedes sepan que también son amados». De ese encuentro nació una alianza con el sistema penitenciario para llevar talleres de música a los jóvenes internos. Muchos de ellos comenzaron a escribir canciones, a tocar instrumentos, a usar el arte como camino de redención. Lucía lo acompañaba en cada paso, cada viaje, y aunque nunca hablaron directamente de sus sentimientos, el amor entre ellos crecía como las notas de una melodía no escrita, pero sentida. Una noche, tras una presentación en una comunidad pobre, Lucía lo miró bajo la tenue luz de un farol y dijo, «Álvaro, eres lo más hermoso que el dolor ha transformado». Él sonrió. «Y tú eres la nota que le faltaba a mi canción. Sin promesas, sin prisa, solo con verdad, sellaron un sentimiento que iba más allá de la amistad. Era compañerismo, era propósito». Ese año, Álvaro no lanzó ningún nuevo álbum, pero vivió los versos más reales de su existencia. El impacto del proyecto Notas de Luz era tan profundo que comenzó a llamar la atención internacional. Álvaro, con su sencillez, estaba cambiando destinos, pero él no lo veía como éxito. Para él era solo el cumplimiento de un propósito mayor. Lucía notó que Álvaro andaba más reflexivo. En sus diarios escribía sobre el tiempo, el legado, la eternidad. «Siento que mi misión se está cumpliendo», dijo un día, «pero aún hay mucho por sembrar». Comenzaron una nueva fase del proyecto, creando centros de formación musical para jóvenes con discapacidad en varias ciudades. El primero se inauguró en Oaxaca, y pronto siguieron Puebla, Chiapas y hasta países vecinos como Guatemala y El Salvador. En cada inauguración, Álvaro hacía presencia, no solo para cantar, sino para escuchar las historias. Muchos jóvenes contaban que habían perdido la esperanza hasta escuchar su música. «Tú me devolviste los sueños», dijo una joven sorda que aprendió a tocar piano sintiendo la vibración.
Durante una entrevista nacional le preguntaron qué lo emocionaba más. Respondió, ver el dolor convertirse en arte, ver la vergüenza volverse valentía, ver a Dios glorificado en cada nota tocada por manos heridas, pero llenas de fe. Pero no todo era fácil. Había cansancio, presión. En un momento, Álvaro casi se desmaya tras un show. Los médicos le pidieron que redujera su ritmo. Lucía insistió, cuida de ti para seguir cuidando de otros. Hizo una pausa. Grabó mensajes de voz para los jóvenes que lo seguían, audios con oraciones, consejos, esperanza. Se viralizaron. Uno de ellos decía, no estás solo, tu dolor no es en vano. Hay una canción dentro de ti esperando nacer. La etiqueta número notas de luz se convirtió en un movimiento. Y Álvaro entendió, mi legado no es mi música, es lo que mi música despierta en otros. Decidió escribir un libro, Cantar en la oscuridad. Fue un éxito, pero más que ventas, le emocionaban las cartas. Gente contando cómo sus vidas cambiaron. En Monterrey, un anciano ciego subió al escenario con el libro y dijo, me enseñaste que no necesito ver el mundo para hacer que el mundo me vea. Álvaro lloró. Lo abrazó como a un viejo amigo y supo que había sembrado un bosque donde antes hubo desierto. ¿Y tú? ¿Qué harías si supieras que hoy es tu último día? Álvaro estaba en paz. Sentía que su misión había llegado a su plenitud. Una tarde, mientras tocaba solo en el parque donde todo comenzó, una niña se acercó. ¿Tú eres el que canta para Dios? Él sonrió. A veces creo que Él canta a través de mí. Días después, fue invitado a un homenaje. Personas de todo el país vinieron a celebrar su vida. Álvaro cantó, habló, oró con todos. Esa noche escribió en su diario, si mañana no despierto, sabré que viví para algo eterno. Esa madrugada, Álvaro no despertó. Se durmió tranquilo, sin dolor. Su guitarra descansaba a su lado. Su última canción quedó grabada, sin título, solo una melodía suave, como un suspiro. Lucía lloró como nunca, pero al escuchar esa melodía, sonrió. Él no se fue, solo cambió de escenario. Hoy, Álvaro vive en cada nota que dejó, en cada joven que canta con fe, en cada lágrima que se vuelve canto. ¿Y tú, que llegaste hasta aquí? ¿Qué estás haciendo con tu voz? Déjanos un comentario diciendo, gracias Dios por darme propósito. Suscríbete y comparte esta historia si tocó tu corazón. Porque testimonios como este son testimonios que tocan. Hasta el próximo video.